Imagina ser solo un niño y que, en una noche marcada por la luna roja, tu propia familia te entregue a un ritual prohibido, rodeado de sombras, miedo y secretos ancestrales. ¿Qué harías si tu vida dependiera de un instante y de un acto de coraje inesperado? Esta es mi historia. La historia de cómo sobreviví al ritual que cambió mi destino para siempre y de cómo el dolor puede transformarse en esperanza. Si quieres descubrir cómo logré escapar de la oscuridad, cómo enfrenté el rechazo, el miedo y la soledad, quédate conmigo hasta el final de este video. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este relato con alguien que necesite saber que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay una grieta por donde entra la luz. ¿Estás listo para escuchar la verdad detrás del ritual prohibido del Yogábalo? Entonces, respira hondo y acompáñame en este viaje. Las antorchas chisporroteaban en la penumbra, proyectando sombras danzantes sobre las columnas de mármol manchadas por el tiempo. El aire olía a incienso y a miedo, y mis pies descalzos temblaban sobre las losas frías mientras la multitud murmuraba mi nombre, como si fuera un presagio o una condena. Tenía apenas 9 años, pero esa noche sentí el peso de siglos sobre mis hombros, el peso de una familia que me había entregado a un destino que ni siquiera comprendía. Recuerdo el momento exacto en que supe que iba a sobrevivir, aunque no sabía cómo ni por qué. Fue cuando vi los ojos de mi madre, brillando entre la multitud, llenos de un terror tan puro que me atravesó el pecho como una lanza. Y supe que, pasara lo que pasara, yo no sería el mismo niño al amanecer. Mi nombre es Lucio, y esta es la historia de cómo sobreviví al ritual prohibido del Yogábalo, una historia que mi familia intentó enterrar bajo capas de silencio y vergüenza, pero que aún arde en mi memoria como una herida abierta. Todo comenzó semanas antes de aquella noche, cuando mi padre regresó de Roma con una expresión grave y una carta sellada con cera roja. La familia se reunió en el atrio, y el silencio era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón. Mi padre, Marco, era un hombre severo, de voz profunda y manos callosas, pero esa tarde parecía más pequeño, como si la carta le hubiera robado la fuerza. Lucio, dijo, y su voz tembló apenas, has sido elegido. No entendí lo que significaba, pero vi como mi madre, Julia, se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Mi hermana menor, Flavia, me miró con ojos grandes y asustados, y mi abuela, sentada en su silla de madera, murmuró una oración en latín antiguo. Nadie me explicó nada esa noche. Solo sentí el peso de las miradas, la tensión en el aire, y supe que algo terrible se avecinaba. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Me bañaron en aceites perfumados, me vistieron con túnicas blancas y me enseñaron oraciones que no entendía. Los sirvientes susurraban a mis espaldas, y los vecinos evitaban mi mirada. Mi madre me abrazaba cada noche, sus lágrimas mojando mi cabello, pero nunca me decía la verdad. Solo mi abuela, en un momento de lucidez, me tomó la mano y susurró: «No temas, Lucio. Los dioses a veces eligen a los más inocentes para sus pruebas. Pero recuerda, la luz siempre encuentra una grieta». No supe qué quería decir hasta mucho después. La noche del ritual llegó con una luna llena, enorme y roja como la sangre. Me llevaron al templo del Yogábalo, un lugar que siempre había estado prohibido para los niños. Las paredes estaban cubiertas de tapices oscuros, y el aire era espeso, casi irrespirable. Los sacerdotes, vestidos con túnicas púrpuras y máscaras doradas, entonaban cánticos en una lengua extraña. Me colocaron en el centro del círculo, rodeado de símbolos grabados en el suelo con polvo de oro y ceniza. Sentí el frío del mármol en la piel, el temblor de mis rodillas, el sudor pegajoso en la nuca. Lucio, hijo de Marco y Julia, proclamó el sumo sacerdote, su voz retumbando en las bóvedas del templo. Has sido elegido para ser el puente entre los dioses y los hombres. Acepta su destino. No entendía lo que me pedían, pero sentí todas las miradas clavadas en mí. Mi padre asintió desde la penumbra, y mi madre sollozaba en silencio. Tragué saliva y asentí, porque no sabía qué más hacer. El ritual comenzó con cánticos y danzas. Me ungieron con aceites, me ofrecieron vino amargo y me hicieron recitar palabras que no comprendía. El aire se volvió más denso, y las sombras parecían moverse por sí solas. De repente, el sumo sacerdote sacó un cuchillo de obsidiana y lo alzó sobre mi cabeza. El silencio fue absoluto. Sentí el filo rozar mi frente, una gota de sangre resbalando por mi nariz. No grité. No podía. Estaba paralizado por el miedo. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Una ráfaga de viento barrió el templo,
apagando las antorchas y sumiendo todo en la oscuridad. Oí gritos, el sonido de cuerpos cayendo, el estrépito de objetos rompiéndose. Alguien me agarró del brazo y me arrastró fuera del círculo. Era mi madre. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. «¡Corre, Lucio!», susurró, empujándome hacia una puerta lateral. «No mires atrás. No te detengas». Obedecí. Corrí por pasillos oscuros, tropezando con los pliegues de mi túnica, el corazón desbocado en el pecho. Oía los gritos detrás de mí, el caos desatado en el templo. No sabía a dónde iba. Solo quería escapar. Salí al jardín trasero, donde la luna iluminaba las estatuas de dioses olvidados. Me escondí detrás de una fuente, temblando de frío y terror. Pasaron horas, o tal vez solo minutos. El tiempo se volvió borroso. Finalmente, oí pasos suaves acercándose. Era mi abuela. Se arrodilló a mi lado, me envolvió en su chal y me susurró palabras de consuelo. «Ya pasó, mi niño, ya pasó». Pero no había pasado. Nada volvió a ser igual después de esa noche. Durante días, la casa estuvo en silencio. Mi padre no hablaba, mi madre apenas comía, y Flavia se aferraba a mi brazo como si temiera que desapareciera. Nadie mencionó el ritual. Nadie habló de lo que había sucedido en el templo. Pero yo no podía olvidar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuchillo de obsidiana, sentía el frío de mármol, oía los gritos en la oscuridad. Con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. Los vecinos me miraban con recelo, algunos hacían la señal de los dioses al verme pasar. Los niños ya no querían jugar conmigo. Una noche, escuché a mi padre discutir con mi madre. «Nos van a expulsar de la ciudad», decía él, la voz tensa. «Dicen que Lucio está maldito, que trajo la desgracia sobre nosotros». «Él es solo un niño», gritó mi madre, la voz quebrada. «No fue su culpa, fue culpa de los sacerdotes, de esa maldita tradición». «Cállate, Julia. No sabes lo que dices. Si no fuera por ti, Lucio estaría muerto». Me tapé los oídos, pero las palabras se colaron en mi mente como veneno. Empecé a preguntarme si de verdad estaba maldito, si había hecho algo para merecer ese destino. Me volví más callado, más retraído. Pasaba horas en el jardín, hablando con las estatuas, buscando respuestas en el silencio. Una tarde, mi abuela se sentó a mi lado y me contó la verdad. Heliogábalo fue un emperador loco, Lucio. Creía que podía comunicarse con los dioses a través de rituales prohibidos. Muchos murieron por su locura. Nuestra familia ha guardado este secreto durante generaciones, pero ya no más. Tú sobreviviste porque los dioses te protegieron. No eres un monstruo, eres un milagro. Sus palabras me dieron algo de consuelo, pero también una carga. ¿Qué significaba ser un milagro? ¿Por qué yo y no otro? Empecé a tener sueños extraños, visiones de templos en ruinas, de sacerdotes con máscaras doradas, de una ciudad envuelta en llamas. A veces, sentía que algo dentro de mí había cambiado, como si una parte de mi alma hubiera quedado atrapada en el templo aquella noche. Los meses pasaron, y la tensión en la casa creció. Mi padre perdió su trabajo, y la familia empezó a vender sus pertenencias para sobrevivir. Los rumores sobre mí se extendieron, y algunos vecinos exigieron que no fuéramos. Una noche, un grupo de hombres apedreó nuestra casa, gritando que éramos herejes, que yo era el hijo del demonio. Mi madre me abrazó con fuerza, y mi padre salió a enfrentarlos, pero regresó con el rostro ensangrentado. Fue entonces cuando decidieron que debíamos huir. Empacamos lo poco que nos quedaba y partimos al amanecer, dejando atrás la casa, el templo y todo lo que conocíamos. Viajamos durante días, cruzando campos y bosques, durmiendo en establos y cuevas. Mi madre cantaba canciones suaves para calmar a Flavia, y mi abuela rezaba en voz baja. Yo caminaba en silencio, sintiendo el peso de la culpa y el miedo. Finalmente, llegamos a una aldea lejana, donde nadie conocía nuestro pasado. Nos instalamos en una pequeña cabaña, y mi padre encontró trabajo como carpintero. La vida era dura, pero al menos estábamos a salvo. O eso creíamos. Con el tiempo, empecé a hacer amigos entre los niños del pueblo. Al principio, me miraban con curiosidad, pero pronto se dieron cuenta de que era como ellos. Jugábamos en el río, trepábamos árboles, cazábamos ranas. Por un tiempo, casi olvidé el ritual, el templo, la sangre en mi frente. Pero las pesadillas seguían, y a veces despertaba gritando en la noche. Una tarde,
Mientras jugaba cerca del bosque, encontré a un anciano sentado bajo un árbol. Tenía cabello blanco y los ojos azules como el hielo. Me miró con una intensidad que me hizo estremecer. «Sé quién eres, Lucio», dijo, su voz suave pero firme. «Sé lo que sobreviviste». Me quedé paralizado. Nadie en el pueblo conocía mi historia. ¿Cómo lo sabía él? «No temas», continuó. «No eres el único. Hay otros como tú, niños que sobrevivieron a los rituales de Heliogábalo. Somos pocos, pero existimos. Los dioses nos han marcado, pero también nos han dado un don». «¿Qué don?», pregunté, la voz temblorosa. «El don de ver más allá, de sentir lo que otros no sienten. El don de la compasión, de la resiliencia. No dejes que el miedo te consuma, Lucio. Usa tu dolor para ayudar a otros». Sus palabras me acompañaron durante años. Empecé a buscar sentido en mi sufrimiento, a ayudar a los niños del pueblo, a consolar a los que tenían miedo. Mi familia empezó a sanar, poco a poco. Mi padre volvió a sonreír, mi madre recuperó la esperanza, y Flavia creció fuerte y valiente. Pero el pasado nunca desaparece del todo. A veces, cuando la luna está llena y el viento sopla desde el este, siento el eco de los cánticos, el frío del mármol, el filo del cuchillo en mi frente. Recuerdo la mirada de mi madre, el coraje de mi abuela, la furia de la multitud, y me pregunto si algún día podré perdonar a mi familia, a los sacerdotes, a mí mismo. Años después, cuando ya era un joven, regresé al lugar donde todo comenzó. El templo de Heliogábalo estaba en ruinas, cubierto de maleza y olvido. Caminé entre las columnas caídas, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. Me arrodillé en el centro del círculo, donde una vez estuve a punto de morir, y recé por todos los niños que no tuvieron mi suerte. «Gracias», susurré al viento, «por darme una segunda oportunidad». Me levanté, más fuerte, más sabio, más compasivo. Sabía que nunca podría borrar el pasado, pero podía elegir cómo vivir el futuro. Y así, con el corazón ligero y la mirada al horizonte, emprendí el camino de regreso a casa, decidido a ser algo más que una víctima, decidido a ser un faro de esperanza para los que aún viven en la oscuridad. Pero la historia no termina ahí, porque el dolor deja cicatrices, y las cicatrices cuentan historias. Durante años, luché con la culpa, el miedo, la rabia. Hubo noches en que deseé no haber sobrevivido, en que el peso de la memoria era demasiado para soportar. Pero cada vez que caía, recordaba las palabras del anciano. «Usa tu dolor para ayudar a otros». Así lo hice. Me convertí en un protector de los niños del pueblo, en un confidente para los que sufrían en silencio. Escuchaba sus historias, compartía las mías, y juntos encontrábamos consuelo en la compañía mutua. Aprendí que el dolor compartido es menos doloroso, que la compasión es más poderosa que el miedo. Mi familia también cambió. Mi padre, que una vez fue duro y distante, se volvió más tierno, más humano. Mi madre, que cargaba con la culpa de haberme salvado, aprendió a perdonarse. Flavia, que creció a la sombra de mi trauma, se convirtió en una joven valiente y generosa. Incluso mi abuela, que siempre había sido la roca de la familia, encontró paz en sus últimos años. Pero el mundo exterior seguía siendo peligroso. Los rumores sobre el ritual prohibido de Heliogábalo nunca desaparecieron del todo. De vez en cuando, llegaban forasteros al pueblo, buscando historias, buscando milagros. Algunos venían con buenas intenciones, otros con odio y miedo. Aprendí a proteger mi historia, a compartirla solo con quienes podían entenderla. Un día, un grupo de sacerdotes llegó al pueblo, buscando los marcados por los dioses. Traían consigo reliquias antiguas, libros polvorientos y una mirada de fanatismo en los ojos. Intentaron convencer a la gente de que yo era un elegido, un profeta o tal vez un demonio. La aldea se dividió. Algunos me defendieron, otros me temieron. Fue entonces cuando comprendí que mi supervivencia no era solo un milagro, sino una responsabilidad. Me enfrenté a los sacerdotes, les conté mi historia, les mostré mis cicatrices, les hablé del dolor, del miedo, de la compasión. Algunos escucharon, otros se marcharon enfurecidos, pero la mayoría entendió que no era un monstruo, ni un profeta, sino simplemente un ser humano que había sobrevivido a lo impensable. Con el tiempo, la historia del ritual prohibido de Heliogábalo se convirtió en una advertencia, no en una condena. Los padres contaban a sus hijos la historia de Lucio, el niño que sobrevivió, no para asustarlos,
sino para enseñarles el valor de la compasión, la importancia de la familia, la fuerza del perdón. Ahora, muchos años después, escribo estas palabras para que no se pierdan en el olvido, para que otros niños que sufran, que teman, que se sientan solos, sepan que hay esperanza, que la oscuridad no es eterna, que la luz siempre encuentra una grieta, que sobrevivir no es una maldición, sino una oportunidad de crecer, de sanar, de ayudar a otros. A veces, cuando el viento sopla desde el este y la luna brilla roja en el cielo, cierro los ojos y escucho los ecos del pasado. Siento el frío del mármol, el peso de las miradas, el filo del cuchillo, pero ya no tengo miedo, porque sé que sobreviví por una razón. Y esa razón es esta: contar mi historia, para que otros encuentren la fuerza de contar la suya. Así termina mi relato, pero la historia sigue viva en cada niño que sobrevive, en cada familia que sana, en cada comunidad que aprende a perdonar. Porque el verdadero milagro no es sobrevivir al ritual prohibido, sino encontrar la luz en medio de la oscuridad y compartir esa luz con el mundo. Y así, con el corazón en paz y la mirada a futuro, sigo adelante, sabiendo que mi historia, por dolorosa que sea, puede ser la chispa que encienda la esperanza en otros corazones. Porque todos somos, de alguna manera, sobrevivientes de nuestros propios rituales prohibidos. Y todos merecemos una segunda oportunidad. El tiempo, dicen, es el mejor remedio, pero también es el guardián de los recuerdos más dolorosos. Años después de aquel ritual, cuando la vida en la aldea parecía haberse estabilizado, yo seguía sintiendo la presencia de aquel pasado como una sombra que se alargaba con cada atardecer. Había aprendido a sonreír, a trabajar junto a mi padre en la carpintería, a cuidar de Flavia y a escuchar los susurros de mi madre en las noches de insomnio. Pero en lo más profundo, una parte de mí seguía siendo el niño asustado que temblaba bajo la luz de las antorchas, esperando el filo de un cuchillo y la misericordia de los dioses. Una tarde de verano, mientras tallaba una figura de madera para la pequeña capilla del pueblo, sentí una presencia a mi lado. Era el anciano de ojos azules, aquel que me había hablado años atrás bajo el árbol. Su cabello era aún más blanco, su espalda más encorvada, pero su mirada seguía siendo tan penetrante como la primera vez. «Lucio», dijo, posando una mano temblorosa sobre mi hombro, «¿has encontrado la paz?» Me detuve, el cuchillo de tallar suspendido en el aire. No supe qué responder. ¿Paz? ¿Era eso posible para alguien como yo? A veces, admití, bajando la mirada. Pero otras noches, los recuerdos regresan. Siento que nunca podré dejar atrás lo que ocurrió. El anciano asintió, como si esperara esa respuesta. La paz no es olvido, muchacho. Es aprender a vivir con las cicatrices. Ven, acompáñame. Dejé mis herramientas y lo seguí hasta el borde del bosque, donde el sol filtraba su luz dorada entre las hojas. Nos sentamos sobre una roca cubierta de musgo, y el anciano comenzó a hablarme de su propia infancia, de los horrores que había presenciado, de los rituales que también había sobrevivido. Sus palabras eran como bálsamo para mi alma herida. No eres el único, Lucio. Hay otros que han pasado por pruebas similares. Algunos se pierden en la oscuridad, otros encuentran la fuerza para ayudar a los demás. Tú tienes ese don. No lo desperdicies. Me contó de una red secreta de sobrevivientes, hombres y mujeres que se ayudaban mutuamente, que protegían a los niños de caer en las garras de los fanáticos. Me habló de ciudades lejanas, de templos ocultos, de señales secretas. Por primera vez, sentí que no estaba solo, que mi sufrimiento tenía un propósito más grande. ¿Puedo ayudar?, pregunté, con una mezcla de miedo y esperanza. El anciano sonrió, y en sus ojos vi reflejada la luz de la compasión. Ya lo haces, Lucio. Cada vez que escuchas a un niño asustado, cada vez que consuelas a alguien en la noche, estás luchando contra la oscuridad. Pero si quieres hacer más, hay un lugar al que debes ir. Una ciudad al sur, donde los sobrevivientes se reúnen en secreto. Allí aprenderás a transformar tu dolor en fuerza. Esa noche, hablé con mi familia. Mi padre escuchó en silencio, su rostro endurecido por los años y el sufrimiento. Mi madre lloró, temerosa de perderme de nuevo. Flavia, ya una adolescente, me abrazó con fuerza. «Tienes que ir, Lucio», dijo mi abuela, su voz firme a pesar de la edad. «Tu destino no está aquí. Los dioses te han salvado por una razón». La despedida fue amarga. Caminé durante días, cruzando montañas y valles, guiado solo por las palabras del anciano y la esperanza de encontrar a otros como yo. En el camino, encontré personas amables y otras hostiles.
Dormí bajo las estrellas, compartí pan con desconocidos, y cada noche, antes de dormir, recitaba en silencio la oración que mi abuela me había enseñado. La luz siempre encuentra una grieta. Finalmente, llegué a la ciudad. Era un lugar bullicioso, lleno de mercados, templos y callejones oscuros. Me sentí pequeño, insignificante, pero también libre. Busqué la señal secreta que el anciano me había descrito, una marca en la puerta de una taberna, un círculo con una línea atravesándolo. Entré, el corazón latiendo con fuerza. Dentro, el aire estaba cargado de humo y risas. Me acerqué al tabernero, un hombre corpulento de barba gris. «Busco a los que han visto la oscuridad», dije, repitiendo la frase que el anciano me había enseñado. El hombre me miró de arriba abajo, evaluando si era digno de confianza. Finalmente, asintió y me indicó una puerta al fondo. Crucé el umbral y me encontré en una sala pequeña, iluminada por velas. Allí, sentados en círculo, había hombres y mujeres de todas las edades. Algunos tenían cicatrices visibles, otros llevaban el dolor en los ojos. Me senté en silencio, escuchando sus historias. Hablaron de rituales, de pérdidas, de supervivencia. Compartieron lágrimas, risas y, sobre todo, esperanza. Cuando llegó mi turno, conté mi historia. No oculté nada: el miedo, la sangre, la huida, la culpa. Al terminar, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Una mujer de cabello oscuro se acercó y me tomó la mano. «Eres valiente, Lucio. Aquí, nadie te juzgará. Aquí, todos somos hermanos en el dolor». Durante semanas, aprendí de ellos. Me enseñaron a meditar, a enfrentar mis pesadillas, a usar mi experiencia para ayudar a otros. Participé en misiones secretas, rescatando niños de familias fanáticas, guiándolos hacia la seguridad. Por primera vez, sentí que mi vida tenía un propósito. Pero la paz nunca dura mucho. Un día, recibimos noticias de que un nuevo grupo de sacerdotes había llegado a la ciudad, buscando a los marcados por los dioses. Sabíamos que corríamos peligro. Organizamos una red de escape, escondiendo los más jóvenes en sótanos y graneros. Yo me ofrecí para distraer a los sacerdotes, usando mi historia como cebo. Me presenté ante ellos, vestido con una túnica sencilla, la cabeza alta. «Soy Lucio, el niño que sobrevivió al ritual prohibido de Heliogábalo. ¿Qué quieren de mí?». El sumo sacerdote, un hombre alto y delgado, me miró con desprecio. «Queremos justicia. Queremos limpiar la ciudad de la corrupción que tú representas». «¿Justicia?», repliqué, la voz firme. «¿Llaman justicia a sacrificar niños inocentes? ¿A perpetuar el miedo y el dolor?». El sacerdote se enfureció, pero la multitud que se había reunido empezó a murmurar. Algunos recordaban sus propias pérdidas, sus propios miedos. Aproveché el momento. «No soy un monstruo. Soy un sobreviviente, como muchos de ustedes. No permitan que el miedo los convierta en verdugos». Hubo un silencio tenso. Finalmente, una mujer del público habló. «Mi hijo también fue llevado al templo. Nunca regresó». Otra voz se alzó. «Mi hermana desapareció durante un ritual. Nadie volvió a verla». El sacerdote intentó recuperar el control, pero la multitud ya no le escuchaba. Se retiró, furioso, y nosotros aprovechamos para evacuar a los niños en peligro. Aquella noche, sentí que había dado un paso más hacia la redención. Con el tiempo, la red de sobrevivientes creció. Viajé de ciudad en ciudad, llevando mi historia, ayudando a quienes lo necesitaban. Cada vez que encontraba a un niño asustado, veía en sus ojos el reflejo de mi propio pasado. Les hablaba con ternura, les ofrecía consuelo, y juntos encontrábamos la fuerza para seguir adelante. Pero nunca olvidé a mi familia. Cada año, en el aniversario del ritual, regresaba a la aldea. Mi padre envejecía, pero su abrazo seguía siendo fuerte. Mi madre, aunque marcada por el dolor, había encontrado la paz en la fe y en el amor de sus hijos. Flavia se había casado y tenía hijos propios, a quienes contaba historias de valentía y esperanza. Una tarde, mientras paseaba con mi abuela por el jardín, ella me miró con sus ojos sabios. «Estoy orgullosa de ti, Lucio. Has transformado el dolor en luz. Eso es lo que los dioses esperan de nosotros». La abracé, sintiendo que, por fin, había encontrado mi lugar en el mundo. Pero la vida, como el río, nunca se detiene. Un día, recibí una carta urgente de la ciudad. Un nuevo culto había surgido,
liderado por un hombre que afirmaba ser la reencarnación de Heliogábalo. Estaba reuniendo seguidores, prometiendo poder y redención a cambio de sacrificios. Sabía que debía intervenir. Reuní a mis compañeros y viajamos a la ciudad. Nos infiltramos en el culto, descubriendo que planeaban un gran ritual durante la luna llena. Había niños entre los elegidos, niños asustados, con los ojos llenos de terror. Recordé mi propia experiencia, el frío del mármol, el filo del cuchillo. No podía permitir que la historia se repitiera. La noche del ritual, nos escondimos entre las sombras del templo. Cuando el líder alzó el cuchillo, salimos de nuestro escondite, gritando para detenerlo. Hubo caos, gritos, carreras. Logramos rescatar a los niños, pero el líder escapó, jurando venganza. Esa noche, mientras consolaba a los pequeños, comprendí que la lucha nunca terminaría del todo. Siempre habría fanáticos, siempre habría oscuridad, pero también habría luz, compasión, esperanza. Con el tiempo, me convertí en una leyenda. Algunos me llamaban el niño que sobrevivió, otros el protector de los inocentes. Pero yo sabía la verdad. Seguía siendo Lucio, el niño asustado que había encontrado la fuerza para enfrentar sus miedos. A veces, en las noches tranquilas, me sentaba bajo las estrellas y pensaba en todo lo que había vivido. Recordaba el rostro de mi madre, la voz de mi abuela, la mirada del anciano de ojos azules. Sentía gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado un propósito. Y así, la historia continúa. Porque mientras haya niños en peligro, mientras haya oscuridad en el mundo, siempre habrá quienes luchen por la luz. Yo fui uno de ellos. Y espero que, al contar mi historia, inspire a otros a hacer lo mismo. Porque al final, todos somos sobrevivientes de nuestros propios rituales prohibidos. Y todos, sin excepción, merecemos una segunda oportunidad. Y así termina mi historia. Pero también comienza una nueva. Porque sobrevivir no es solo dejar atrás el dolor, sino aprender a transformar las cicatrices en fuerza y compasión. Si mi relato te tocó el corazón, si alguna vez sentiste miedo, soledad o incomprensión, recuerda, siempre hay esperanza y nunca estás solo. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de mis historias. Déjame tu like y comparte este relato con alguien que necesite escuchar que la luz siempre encuentra una grieta, incluso en la noche más oscura. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que enfrentar tus propios miedos? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Me encantaría leerte y compartir contigo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, donde juntos seguiremos descubriendo historias de superación, coraje y esperanza.